Y vamos a pasar a la siguiente mesa redonda. Yo voy a presentar a Miriam Herbiti, que en esta mesa redonda nos va a hablar junto con Nacho Tena de eSports, presente y futuro del ocio digital. Miriam es licenciada en Ciencias de la Información y máster en Guiones de Cine y Televisión, periodista en Cosmopolitan y otras revistas femeninas. Ha llevado y lleva comunicación de distintas compañías, antes a través de ULEP y asociados, y ahora con 9 Comunicación. Es Chief Marketing Officer en Ubiquo, emprendedora, fundadora de Nueva Comunicación, de Ubiquo Media y Redes, y observadora de tendencias en Trend Watching. Miriam, bienvenida, te doy paso. Hola, buenas tardes, Natalia. Buenas tardes a todos. Efectivamente, nosotros vamos a hablar sobre los eSports, el presente y futuro del ocio digital, y va a estar conmigo un experto, Nacho Tena, porque de hecho Nacho es también periodista y viene de una amplia trayectoria, sobre todo en BBVA, con proyectos internacionales, pero desde mayo del año pasado es el CEO, el jefe ejecutivo de un club de eSport que se llama Wires. Entonces, qué mejor que él, que conoce de primera mano toda esta revolución del ocio, para hablar de ello. Hola, Miriam, muchas gracias. Un placer estar aquí con todos. Igualmente, Nacho. Bueno, pues vamos a empezar por sugerencia tuya, para que la gente que no conozca muy bien este mundo de los eSports, vamos a empezar con 2 vídeos muy cortitos. El primero es sobre Heretics Investment, y describe el ambiente de un torneo de eSports. Y el segundo es precisamente sobre el club del que tú estás en cabeza, Wires, y en él vamos a conocer un partido de eSport por dentro. Así que, si os parece, pasamos con estos 2 vídeos, que son de 1 minuto cada uno, y nos introducimos un poquito en esta revolución del ocio. Bueno, Nacho, pues cuéntanos qué es lo que acabamos de ver. Pues mira, esto es un vídeo, resumen de 1 minuto, que me han pasado mis amigos de Team Heretics, que es uno de los clubes de eSports más importantes del mundo y que son el principal club de habla hispana, donde tratamos de reflejar, te digo, en 1 minuto, cuál es el ambiente de un torneo presencial de eSports. Porque, ¿qué son los eSports? ¿Vale? Los eSports, en realidad, se resume de una manera muy sencilla. Son competiciones profesionales de videojuegos. ¿Vale? Todo el mundo que nos esté viendo entiende perfectamente qué son los videojuegos, ¿vale? Y, por tanto, entiende que es el gaming, ¿no? Que es la palabra en inglés que define a todo el ecosistema relacionado con gente que juega a videojuegos. Ya pueden ser chavales juntándose en casa para echarse una partida de FIFA. La gente que tenga hijos que nos está viendo seguramente habrá oído hablar de Fortnite, ¿vale? Que es un juego como así de dibujos animados de dispararse. Todo eso es gaming. Es el mundo de los videojuegos, que es grandísimo, es amplísimo y involucra a millones de personas cuya principal afición es jugar a videojuegos. Pero dentro de los videojuegos hay una rama, que son los eSports, que es la parte profesional de la competición. Es decir, de muchos juegos, no de todos, existen ligas, torneos regulados con clubes y con jugadores profesionales que se dedican a entrenar y a jugar estos torneos para convertirse en los campeones
y ganar títulos que en buena medida están asociados a premios económicos, y detrás de todo eso hay toda una estructura de ligas y de clubes, ¿vale?, que estamos organizados de manera profesional para poder llevar a cabo esas competiciones. Entonces, yo represento a un club mediano que se llama Weigers. El vídeo que acabamos de ver nos lo han cedido los de Heretics, que es un club bastante grande, vamos, muy grande. Y ahora vamos a ver otro vídeo que me parece todavía más interesante. Lo que acabamos de ver son ejemplos de grandes finales, de las que luego hablaremos, grandes finales internacionales o nacionales de videojuegos muy seguidos, para que ver el ambiente. El ambiente es como el de una final de Liga de Campeones o el del final de un mundial, ¿vale? La gente va al estadio, está enfervorizada, está enloquecida, tiene ídolos entre los jugadores, apoya a un equipo más que a otro. Es decir, se parece mucho en la parte presencial a lo que son los deportes tradicionales, y eso es lo que acabamos de ver. Pero ahora, ¿vale?, para darle una vuelta de tuerca más, lo que vamos a ver es en otro minutito un resumen de cómo son los partidos de videojuegos cuando estamos hablando de nivel profesional. Observaremos que van muy rápido, que pasan millones de cosas a la vez. La gente que no conozca estos videojuegos no va a saber qué demonios pasa en las jugadas que va a presenciar, pero sí que va a ver que hay locutores que también se vuelven locos con grandes jugadas, que ven el momento álgido del partido, lo narran como se ha narrado toda la vida el deporte tradicional en la radio. En fin, vamos a ver que tiene unos componentes que luego vamos a analizar y que nos van a ayudar a entender por qué los eSports forman parte de la nueva revolución del ocio digital. Consigue el reflag, es un 1 para 2 ahora. Es el momento de aparecer por parte de Oscar, lo tiene que volver a hacer. Era una situación de clutch, 1 para 3, ha matado al primero y es un 1 para 2. Le tiran la paranoia, se tira la borrasca. Y el equipo que anda aquí. Vamos a ver, cuidado con esto porque podría tener complicaciones en la bola de Kindred Betis. Se queda muy tocado. Flaseades, primera sangre para el jungla. Leukami puede ser la doble sobre la torre. No consigue sacar el asesinato sobre Vaca. Esto va a ser especial, la primera baja. El 1 contra 1 que llena las pantallas. Y pues, el Ace, ronda perdida. El Ace o la ronda perdida. El madrileño contra el catalán. Luego el que luego más. ¡Vamos! ¡Que se lleva el Jesús! Y hoy nos presentamos al nuevo caster, Hitman. Cuidado con la rata. ¡Ay, mira! ¡Barbe! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo dije una vez! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo vuelvo a decir! Vamos, adrenalina pura, y yo creo que esto no tiene nada que ver con la imagen que tenemos muchos de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que al final no dejaba de ser unos juegos electrónicos. O sea, ¿cómo ha evolucionado esto? ¿Cómo ha llegado a convertirse así, Nacho? Y no sé si la pandemia tenía algo que ver o esto es algo imparable. No, a ver, la pandemia, digamos que ha influido un poco en algunas cosas a favor y en otras en contra, como en todos los sectores, pero vamos, esto viene de lejos. Esto viene desde hace muchos años, donde cuando empezó a ser posible a que la gente jugando en casa pudiese conectarse en red para jugar contra otras personas, ¿vale? Esto pasó hace ya muchos años, ¿vale? Al principio teníamos todos ordenador en casa, nos descargábamos o nos comprábamos un videojuego y nos poníamos a jugar con él, perdón, y tenía que venir algún amigo a jugar con nosotros a casa, ¿vale? Así empezó todo. Pero luego, ¿qué pasa? Que los ordenadores entraron en conexión entre sí y entonces la gente empezó a poder jugar unos contra otros. Eso fue evolucionando en número, en calidad, en mejorar las conexiones, etcétera, etcétera, hasta que de manera natural se empezaron a constituir primero clubes para jugar, después ligas que enfrentaban a esos clubes, y luego ya se pasó a competiciones internacionales y hoy en día lo que hay es todo un ecosistema competitivo, organizado y, como digo, regulado, en el que hay algunos videojuegos que arrastran unas audiencias masivas, hay otros que son más de nicho, pero que todos al final tienen su masa de seguidores y que, como habéis visto,
no solamente les encanta jugar a ese videojuego, sino que les encanta ver jugar a otros. Cosa que a los de cierta generación puede parecernos un poquito friki, pero bueno, no deja de ser lo mismo que ir a ver un partido de fútbol al Bernabéu o un partido de tenis a la Caja Mágica de Madrid, que se está celebrando ahora el Mutua Madrid Open, donde vas a ver jugar a tenis a otros. Pues es que esto es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia en ese sentido. Y además las cifras que se están moviendo yo creo que también marean un poco, ¿no? No solo por espectadores, porque en Estados Unidos una final de esto tiene más espectadores que una final de la NBA, pero a nivel también de negocio, a nivel hasta incluso de profesión, hay estudios ya, hay cátedras en universidades sobre el tema. No sé, ¿qué es todo lo que está moviendo para que nos hagamos idea de la dimensión del fenómeno? Mira, para que te hagas una idea, a ver cómo te lo explico. La final del Mundial de League of Legends, que es el principal videojuego en términos de eSports, el más seguido, ¿vale? Se calcula que, sin contar los datos de China, ¿vale? Tuvo 4 millones de espectadores, ¿vale? Más o menos. Las cifras siempre son, pues eso, como en el fútbol o como en el baloncesto, siempre son un poco variables, pero bueno, vamos a decir que hubo unos 4 millones de personas que a la vez la estuvieron viendo. ¿Qué pasa? Que dices, bueno, pues no es tanto. Y bueno, pensando que esto enfrentó, si no recuerdo mal, a un equipo chino contra otro coreano, en España la vieron 100.000 personas, ¿vale? 100.000 personas. Eso viene a ser el doble de lo que se ve un partido de fútbol de primera división de pago, lógicamente, porque el fútbol no se puede ver gratis casi nada. Entonces, claro, dices, ostras, entonces si empiezas a dimensionar 100.000 personas viendo un partido a una deshora total, porque imagínate, esto se celebró en China, creo recordar, entre un equipo chino y otro coreano, dices, ostras. Otro ejemplo, ¿vale? Que no es estrictamente de eSports, pero me sirve para introducir también el siguiente actor que forma parte del ecosistema. Hay un youtuber muy famoso que se llama The Gref, ¿vale? Que precisamente está ligado a Team Heretics, por eso, entre otras cosas, es tan conocido, que hace bien poquito, hace 2 o 3 meses, batió el récord del mundo de tener a gente conectada al mismo tiempo viéndole jugar a Fortnite, ¿vale? Y congregó a 2,4 millones de personas, ¿vale? Al mismo tiempo. Mientras estuvo jugando, que fueron 2 o 3 horas, creo recordar, 5,5 millones de personas se conectaron en algún momento para verlo, ¿vale? Estamos hablando de que son audiencias millonarias, ¿vale? Y sobre todo con un perfil de audiencia, ¿vale? Que ahí es la parte económica que interesa, que está, por supuesto, de 30 años para abajo es fundamental, pero ya hasta casi 35 años, digamos que es el perfil de audiencia que disfruta de los eSports como una de sus principales actividades de ocio. ¿Qué pasa? Que esto tiene muchísimos cambios y implica una revolución muy importante, ¿vale? Dado el tema de nuestra conversación, porque redefine absolutamente el estilo de ocio de la gente, el comportamiento que tiene ante esa posibilidad de ocio y, sobre todo, las necesidades que van a requerir de ahora en adelante las nuevas generaciones y no tan nuevas, a todos aquellos que formamos parte de una industria del ocio en general, hablo del cine, hablo del teatro, hablo de la tele, hablo de la prensa, ¿vale? Que se está generando una nueva manera una nueva necesidad de ocio que hasta ahora, en buena medida, los medios tradicionales no están siendo capaces de entender. Así que ahí falta mucho, ¿no? Todavía por hacer. De todas formas, es que yo estoy recordando ayer que en la mesa de los youtubers hablaba una youtuber de que no entendía cómo su madre veía la tele tragándose anuncios y cómo era capaz de empezar una película o una serie ya comenzada, porque claro, ya esa generación no ve televisión tradicional, sino que lo que consume son o plataformas de películas o de series o también en YouTube, en Internet, en Twitch. Entonces, yo creo que el mundo del resto del ocio van a convivir, como ya esta generación ya está alcanzando hasta los 35 años, ¿qué peligra o qué se tiene que adaptar? ¿Cómo ves un poco el futuro de toda esta industria del ocio? Bueno, van a convivir en la medida que va a haber varias generaciones, va a haber 2 tipos de hábitos en la sociedad. Entonces, claro, evidentemente la televisión de toda la vida no va a desaparecer mañana, esto es indiscutible, porque la madre de esa youtuber la va a seguir consumiendo y esto es así.
Pero ¿qué sucede? Que según van pasando los años, va creciendo la masa que se ha acostumbrado a consumir ocio de otra manera, que es siempre que yo lo quiera, ¿vale? Es decir, cuando yo lo quiera y de la manera en la que yo lo quiera. Esto tiene muchísimas implicaciones porque no solamente estamos hablando de las plataformas, estamos hablando del tipo de contenido. Si tú lo piensas, lo que acabamos de ver en el vídeo, han pasado montones de cosas a toda velocidad, ¿vale? Nosotros no nos hemos enterado de nada porque no entendemos el videojuego League of Legends, que es uno de los que más llaman la atención, que son todos esos muñequitos ahí como haciendo un montón de cosas a la vez y aparecen carteles de first kill, primera sangre, no sé qué, double kill, no sé cuánto. Y los casters, que es como se llama en el sector, a los narradores, enloquecidos con lo que estaban viendo. Bueno, esto es tan dinámico, pasan tantas cosas al mismo tiempo que progresivamente estas nuevas generaciones están construyendo su cabeza de una manera que necesitan esos estímulos constantes, muy dinámicos y muy rápidos para estar entretenidos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente quiero ver la película aquí y ahora, sino que dentro de 10 o 15 años las películas no van a poder ser como son ahora. Porque nosotros nos acostumbramos, yo ahora mismo tengo 46 años, estoy muy metido en la industria de los eSports, pero al final soy perfectamente consciente que tengo que aprender constantemente y tengo que aceptar cómo es la gente que la protagoniza. Yo dirijo una empresa, pero la verdad que quienes la llevan son mi equipo, que tienen todos 20 y pico años, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que van a exigir, van a necesitar que las películas, por ejemplo, dentro de unos años, no pueden ser lentas. Tú y yo crecimos probablemente pues, con Verano Azul y con incluso veíamos películas en blanco y negro que las ponían en la tele y las veíamos y bueno, tal. Esto dentro de 10 o 15 años, o sea, va a ser completamente imposible. Tú piensas, por ejemplo, y esto tiene, y perdóname, ya te doy paso, pues no hablo mucho, esto tiene unas implicaciones que van a todos los niveles. O sea, tú le preguntas a la mayoría de la gente que tiene ahora mismo 17 años, por ponerte una cifra, ¿vale? Acaba de haber en Madrid, acaba de haber unas elecciones, como ellos no ven la tele, ¿vale? No se han enterado de lo que pasa. ¿Vale? Como no sean personas especialmente interesadas en el tema político, etcétera, simplemente no les llega la información. Porque no tienen razón para enterarse. No ven la televisión, no leen la prensa, sus redes sociales están adaptadas a sus propios intereses. Puedes, aunque nos parezca increíble, puedes estar durante 2 semanas de campaña electoral conectado al ordenador, con tu internet y con tu todo, con tus redes sociales y con tu todo, y que no te aparezca ni medio mensaje de un partido político, de ni una noticia de lo que ha pasado, de que si este se levanta de la SER enfadado con el otro. Nada. Esto cambia completamente la manera de dirigirte a la audiencia, a los consumidores, a los votantes, a cualquier tipo de segmento poblacional con el que te interese contactar. Vamos, que no sé si Ayuso habrá hecho campaña en Twitch, pero que están tardando ya, ¿no? Para hacer también... Claro, pero esto es interesante también. Twitch es una plataforma, ¿vale?, de emisión de contenidos en directo, ¿vale? No es la única, también se puede hacer a través de YouTube, a través de Facebook y tal, pero digamos que es la principal. YouTube, sin embargo, aunque se pueden hacer cosas en directo, esencialmente es una plataforma de vídeos on demand. Es decir, tú puedes ver el vídeo que te dé la gana de algo que generalmente ya ha pasado, ¿vale? Eso es un poco la utilización mayoritaria que se hace de YouTube. ¿Qué pasa? Hay una confusión también bastante grande porque las marcas, las empresas, los partidos, todo el mundo dice, no, me meto en Twitch. Pero claro, si tú en Twitch lo único que vas a hacer es lo mismo que hacías en la 2, no te va a ver nadie, nadie te va a ver, nunca te va a ver, porque no hay ninguna razón para que, primero, le salgas a nadie como un canal recomendado. Segundo, que cuando empiecen a verte les interese. Y tercero, por estar en Twitch no implica que todo el mundo se va a fijar en Twitch. En Twitch hay miles de canales, igual que en YouTube, hay miles de vídeos, miles de canales a los que te puedes suscribir. Entonces, por eso digo, no solamente es en términos de canal o plataforma, sino el tipo de contenido y la forma de presentarlo, acertar en eso para conseguir conectar con la audiencia a la que te diriges. Sí, porque lo que no sirve es hacer lo que hacíamos fuera de estas plataformas, intentar hacerlo dentro, eso no sirve. Pero yo creo que, claro, pero yo creo que nos cuesta, ¿no?, a ciertas generaciones mucho entender eso
Y en cambio hay generaciones que han nacido con ello. Entonces, no sé, esa brecha, ¿cómo la solventamos? Bueno, no sé, a ver, la brecha se va a solventar sola, ¿vale? Porque, digamos que según vaya pasando el tiempo, la propia naturaleza de los contenidos va a ir adaptándose y ya empieza a haber algunos grandes popes del contenido tradicional que están empezando a experimentar o a explorar cómo adaptar contenidos o metodologías tradicionales a las necesidades de las nuevas audiencias, ¿vale? Hay un ejemplo muy interesante por ahí que es de un expresidente de Disney que se alió con otro de DreamWorks y han empezado a hacer películas tradicionales pero protagonizadas por youtubers que se desarrollan en escenarios conocidos para la audiencia, como por ejemplo una gaming house de un club de esports, ¿vale? Que ahora volvemos a los esports, pero ¿qué pasa? Que digamos que el mejor ejemplo es escogieron a un youtuber que se cambió de casa. Entonces, este youtuber, que tiene un montón de millones de seguidores en Estados Unidos, le contó a su audiencia durante un tiempo todo su proceso de cambio de casa. Desde buscar la casa hasta encontrarla, hacerse con ella, mudarse, todo tal. ¿Qué pasa? Que luego resulta que esa película, protagonizada por varios youtubers, incluido este, era una película de terror que se desarrollaba en esa casa. ¿Vale? Entonces, son exploraciones que se hacen, son intentos de acercamiento a lo que es una película de toda la vida, tratar de adaptarla, ¿vale?, a las necesidades de la nueva audiencia. Esto es difícil de hacer, pero bueno, ya empieza a haber intentos interesantes, pero sobre todo lo que va a terminar pasando es que los contenidos de los canales tradicionales se van a tener que adaptar a la gente que está ahí. ¿Vale? Porque si no la gente va a dejar de ver cualquier televisión convencional. Bueno, vamos, me atrevo a decir que buena parte de la gente que tiene menos de 30 o 35 años no tendrá la TDT ni conectada en su casa. Lo hará a través de las plataformas de su Movistar, su Orange o su tal, pero que no tendrá ni la TDT. Porque Exacto. No la usa. Claro, y es que es lo que dices, ¿no? Estar adaptándose a los intereses de estas nuevas generaciones, pero también es un poco, que yo entiendo, a su forma de tener conformado casi hasta el cerebro y ver la realidad, porque lo que contabas de que necesitan continuamente impulsos, eso cambia, o sea, no solo sus intereses, es la forma, su percepción, cómo... Mira, a ver, otro ejemplo interesante es la Isla de las Tentaciones. ¿Vale? La Isla de las Tentaciones, la gente se dice muy habitualmente, no, es que los chavales no ven la tele. Sí la ven. Pero no ven sentados la tele, Antena 3 o como la madre de la youtuber que empieza la película. No. Lo que hacen es, ven ese contenido. Ver la tele, ¿qué es? ¿Estar sentado viendo solamente los canales de la TDT? ¿O vale como ver la tele, ponerte YouTube en la televisión del salón de tu casa desde el sofá? Ya ver la tele empieza ya a ser un tema bastante gris, ¿vale? Entonces, la Isla de las Tentaciones es un buen ejemplo, o Masterchef es otro. Los chavales ven Masterchef, les gusta, ¿vale? Eso es un contenido familiar, es muy probable que estén parte del tiempo viéndolo en casa con la familia, porque puede verlo la madre, el padre y los niños al mismo tiempo, pero ¿qué pasa? Que luego lo consumen en redes sociales. Entonces, digamos que el contenido se tiene que adaptar también a donde está la audiencia. Si nosotros no conseguimos que el chaval se siente a ver Telecinco a mediodía, ¿vale? Pues bueno, vamos a averiguar dónde está ese chaval y vamos a ponerle contenido de Telecinco de la manera en que entendemos que lo va a consumir. Porque las audiencias existen. Antes nosotros íbamos a los medios, ahora son los medios los que tienen que venir a nosotros, ¿vale? Y esto, como te puedes imaginar, tiene unas consecuencias económicas y de todo tipo. Sí, porque ahora hablaremos un poco de esos números, pero mira, es que ha llegado, más que una pregunta, creo que es una reflexión que no sé si habla un poco de esa brecha que a mí me preocupa. Dice Susana Fernández y Fuentes: mi hijo adolescente, preguntado por la inclusión de temas serios en sus plataformas, me dice: sacad vuestras tarpas de aquí. Claro, sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque son temas, hombre, no sé qué edad tendrá el hijo de Susana, ¿vale? Pero evidente, o sea, vuelvo a repetir, otro ejemplo el otro día, es que no quiero mencionar a nadie porque siempre son ejemplos un poco negativos los que me salen, pero hay una gran competición deportiva internacional de la cual hemos oído hablar toda nuestra vida, que no es ni de fútbol ni de baloncesto, que el otro día decidió
dice, no, vamos a acercarnos a las nuevas generaciones y entonces hemos abierto un canal en Twitch, como he dicho antes, y además hemos abierto una cuenta de TikTok. Cracks. No, no vale, por lo mismo. O sea, mira, el ejemplo que no me importa poner es el de los toros. ¿Vale? Yo creo que los toros van a desaparecer, pero no porque los ecologistas estén en contra, etcétera, etcétera, que eso seguramente influirá también, sino porque, honesta y sinceramente, son un aburrimiento. Entonces, claro, tú a la gente que tiene 30 años o menos, no puedes pedirles que vayan a un espectáculo o que vean un espectáculo donde la mayoría de las veces los aficionados que saben se quejan del que el toro es malo y que el torero también. Esto es imposible. En el mundo de los eSports esto no pasa. Ahora hemos tenido en España el problema de la Superliga, que si unos clubes, otros, tal, no sé qué. El fútbol tiene que cambiar porque es imposible que a las nuevas generaciones les sientes durante 1 hora y media a ver un espectáculo que puede terminar 0-0. O sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, es que hoy han jugado fatal. Pero es que eso, ¿a quién se le ocurre? O sea, imagínate que vas al teatro y es que hoy han estado afónicos. Qué mala suerte he tenido que han salido todos los actores afónicos. Y no hemos visto nada, efectivamente. Claro, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué vas a ir a pagar un espectáculo donde no sabes si van a...? Pues esto es un problema bastante serio que antes estábamos acostumbrados porque formaba parte probablemente de la gracia de la cosa, pero ahora ya, cuando acabamos de ver ese vídeo con tanto dinamismo, con jugadas constantes, donde no pasan 15 o 20 segundos sin que haya algo que te llame la atención, algo que sea espectacular, algo que te entretenga, que al final estamos hablando de la industria del entretenimiento, entonces, claro, competir contra eso o cambias de actitud y cambias tu manera de pensar y tu manera de hacer, o va a ser muy difícil que con la mentalidad tradicional se conquiste a la nueva audiencia. Efectivamente. Mira, aquí tenemos también en este cambio generacional, tenemos una pregunta de Cristian Cañete que dice, Ignacio Tena habló sobre el cambio generacional. ¿Existe alguna teoría sobre el cambio en la psiquis humana? Por ejemplo, antes se vivía más en el aquí y ahora y actualmente hay una multipresencialidad. No sé bueno, si... No me voy a meter yo en camisas de 11 varas que no me corresponden, pero sí que es cierto que ahora mismo, bueno, se empezó hablando de la doble pantalla, si recordarás, ¿verdad? Que hace no mucho ya se empezó a hablar de la doble pantalla, ¿no? Que la gente veía la tele y estaba con el móvil, que la gente veía la tele y estaba con las redes sociales y tal. Y vamos a conseguir que la gente comente en redes lo que ve en la tele, bla, bla, bla. Ahora lo que está pasando es que los chavales son capaces de hacer más de una cosa a la vez y es muy difícil que hagan una sola. Quiero decir, es bastante habitual y la gente que tenga hijos seguramente lo habrá podido observar, que están estudiando y están con un vídeo de YouTube puesto. Entonces tú, claro, te acercas y dices, pero esto no puede ser. Y es así, simplemente es así. O sea, tienen capacidad para estar pendiente de varias cosas a la vez. Evidentemente, yo, que soy mayor, creo que esa no es la manera de estudiar, pero de alguna manera estos están tan acostumbrados ya a tener la atención repartida entre varios sitios que no les llama la atención el hecho de que, o sea, que les llama mucho la atención que a nosotros nos parezca fatal que hagan eso. Entonces, ¿por qué funciona muy bien Twitch? ¿Por qué funcionan muy bien este tipo de plataformas? ¿Por qué funcionan muy bien los eSports? Porque al mismo tiempo que te permiten ver un partido, te permite interactuar. Te permite chatear con el resto de personas que están viendo ese contenido al mismo tiempo. Te permite tener relación con los protagonistas de ese contenido. Es decir, hay un youtuber ahora, vamos, un youtuber que empezó siendo caster de eSports que se llama Ibai Llanos, que se ha hecho muy famoso durante la pandemia. Claro, tú imagínate poder estar asistiendo a un vídeo en directo con Ibai Llanos y poder hacerle preguntas y que el tipo las lee y las responde. O sea, ¿cómo sería poder ver La Casa de Papel, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, chateando con los actores durante el episodio, ¿no? Son maneras de pensar que tenemos que ir poco a poco entendiendo que si no le ofrecemos eso a la nueva audiencia va a decir, pues es que me aburro un poco porque si no puedo interactuar, no puedo chatear con mis compañeros de afición y no puedo estar viendo el vídeo al mismo tiempo que el chat o me van apareciendo enlaces que voy consultando, etcétera, pues se aburren. Entonces, esto es muy importante.
Y efectivamente les tiene que sonar a chino cuando efectivamente decimos a nuestros hijos no estés con dos cosas a la vez o cuando pretendemos que dejen de jugar y que se dediquen a otra cosa porque no lo vemos que sea bueno consumir tanto tiempo así, ¿no? Esto, fíjate, yo no estoy hablando de si es bueno o malo jugar o no jugar o estar mucho tiempo jugando o no jugando. A mí me parece que es malo mucho cualquier cosa, ¿vale? Estar todo el día en la calle a mi madre le parecía fatal y a mí me encantaba estar todo el día en la calle. Ahora nos cabreamos porque están todo el día en casa, que también me parece... O sea, yo no hablo del tiempo porque ahí estoy... Bueno, no tengo ninguna duda que mucho demasiado es malo. Pero lo que sí que digo es, estoy hablando del concepto, del modelo de ocio, ¿vale? Y los eSports en este sentido son muy buen ejemplo porque responden a todas esas necesidades de manera natural. Se han construido al albur de toda esa generación de gente, de millones de chavales que han ido creciendo, empezaron jugando a videojuegos y han terminado construyendo un ecosistema donde pueden ver cosas muy dinámicas, donde tienen ídolos, donde tienen acceso a ellos, donde hay eventos presenciales. Ahora cuando vuelva a ver se pase la pandemia, pues volverán los eventos presenciales fenomenal, donde pueden interactuar entre ellos. Es decir, tienen todo a su disposición como para estar entretenidos durante su tiempo de ocio. Que al final, insisto, ahora mismo todo el mundo competimos por el ocio, por el tiempo de ocio de la gente. ¿Vale? Antes, cuando había, pues el As y el Marca, ¿no? La prensa deportiva, pues tú tenías €1, ibas al kiosco y tenías que elegir entre uno y otro. Ahora ya no. Ahora puedes leer esos 2 y otros 50. Pero claro, ¿qué tienes limitado? El tiempo. Entonces, me pongo a leer prensa, me pongo a meterme en Facebook, me meto en Netflix. Ahí es donde está un poco la batalla. Sí, perfecto, sí, es que tienes toda la razón. Estaba leyendo aquí que quería hacer alguien que hace una recomendación para Cristian, para Susana Fernández y Fuentes y todos los curiosos en el tema, no perderse el libro de The Game de Alessandro Barico. No sé si tú lo conoces. No lo conozco, me lo apunto. Pues lo apuntamos, The Game de Alessandro Barico. Mira, hay un documental muy interesante, perdóname, antes de que te... Hay un documental muy interesante en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, ¿vale? Que es de hace 1 año y pico, algo así, que está muy bien y explica también un poco todo esto que estoy explicando yo, pero desde el punto de vista de las entrañas, ¿vale? Y hay otro, también está en Netflix, otro que se llama Not a Game, ¿vale? Otro documental muy interesante en Netflix que explica un poco ese salto generacional y ese choque de edades entre padres e hijos con el mundo de los videojuegos como caballo de batalla, como campo de batalla, ¿vale? Not a Game en Netflix y el dilema de las redes sociales. Perfecto, Nacho. Y yo quería, por el tema que estamos tratando esta tarde en Redes en Evolución en Burgos, con el Museo de la Evolución, quería saber un poco también si los eSports pueden un poco enseñar algo a los temas que hablamos, a la educación, a las formas de aprender, a la divulgación, de qué forma puede un poco, no sé si tú tienes una opinión de cómo se puede extrapolar esto a esta... ¿Sí? Mira, nosotros en Wildgers, por ejemplo, nosotros desde hace un tiempo ya estamos haciendo bastante labor de consultoría para empresas, ¿vale? En la que les planteamos la utilización de los videojuegos como medio de trabajo con sus empleados. Me explico. No es tanto una cuestión de marketing, ¿verdad?, sino es más de recursos humanos. La pandemia ha hecho que, obviamente, los eventos presenciales no se puedan llevar a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Que todo se pasó directamente a lo virtual, ¿vale? Entonces, antes había la copa de verano, ¿no?, donde la empresa invitaba a sus empleados a tomar algo, a juntarse ahí con un concierto, lo que fuera, o las competiciones de... Pues, la gente se apuntaba por equipos de fútbol, de baloncesto y competían contra otros departamentos o contra otras empresas. Todo eso se terminó y se pasó un poco a eventos virtuales, ¿vale?, como este, en el que, bueno, pues en lugar de ir todos a un hotel y luego estar juntos por la noche, bueno, pues vamos viendo charlas de los directivos de la empresa, tal. Todo correcto. ¿Qué pasa? Que nosotros entendemos que los videojuegos son un método perfecto para sacar a los empleados de su zona habitual de trabajo, ¿vale?, de juntarse con sus compañeros, de aprender a competir y de empezar a desarrollar o a mostrar habilidades que de otra manera no pueden hacer. Porque si nosotros ponemos encima de la mesa un videojuego conocido, pero que nadie o que la mayoría de la gente no sepa jugar,
pero que sea fácil de aprender y que de repente toda la empresa pueda meterse en un campeonato para jugar contra sus compañeros, contra otros departamentos, etcétera, con premios y con todo, pues al final ese team building que Recursos Humanos ahora se ha quedado un poco huérfano de hacer porque debido a la pandemia, se puede sustituir con videojuegos. Y ahí además se observan muchas características interesantes, ¿vale? En la gente, porque de hecho hay empresas que utilizan los videojuegos para captar talento. ¿Por qué? Porque hay momentos de conflicto. Cuando yo conflicto no hablo de pelea, ¿vale? Digo, momentos en los que hay una situación que tenemos que arreglar, ¿vale? Donde nos están atacando por 3 flancos y tomar de decisiones bajo presión. Hay que tomar decisiones, hay uno que va a ser el líder, hay otro que va a ser el follower, hay otro que va a ser el que proteste, hay otro que no sé qué. Además, se ve perfectamente las capacidades comunicativas que tiene uno con sus compañeros, la capacidad de convencimiento que puedes tener, tu capacidad de análisis a toda velocidad de la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando de videojuegos ultra mega pensados por una consultora. No, estoy hablando de el videojuego con el que juega el hijo de Susana. Así ¿sabes? Que tú te pones a aprender a jugar a Fortnite y empiezas a jugar a Fortnite contra o con los de tu empresa y todo esto que estoy hablando se ve perfectamente. Entonces, no estaría de más que los padres también un día dedicaran un ratito a observar a su hijo jugando con sus amigos. Porque está con sus amigos, no está perdiendo el tiempo. No está el tío enfrascado en una burbuja él solo. No, está con sus amigos, hablando con ellos, disfrutando de su tiempo con ellos, mientras juegan al videojuego. Que puede dar muchas pistas también sobre su forma de relacionarse. Claro, y lo que tú ves como un problema, claro, tú de repente, igual es que ese chico, si no le dejas jugar a Fortnite, igual es que es el tonto de la clase, porque dicen, su madre no lo deja, medio idiota. Y los demás haciéndose más amigos jugando a Fortnite. O sea, no hay negro ni blanco, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, hay que entender que esto ha venido para quedarse, ¿vale? Que hay que adaptarse y que los eSports, como he dicho antes, son un ejemplo perfecto de ese dinamismo y de esa velocidad. Y bueno, pues que las grandes empresas, marcas, medios de comunicación, etcétera, nos tenemos que adaptar. Efectivamente, es que lo que veo además es eso, que los eSports tienen tantísimas derivaciones, tantísimas implicaciones para para lo cotidiano, para todo el futuro, que bueno, que es ya un presente, como estamos viendo, porque así para que nos relates un poco, tenemos ya poquito tiempo y sería súper interesante seguir con esto, pero todas las charlas son interesantes, así que, pero sí que me gustaría, ¿no?, que nos contaras un poco, no sé si hablar de cifras, que antes se nos ha quedado un poco las cifras que estamos viendo, o también cómo es el trabajo dentro de Wires, ¿no? Bueno, nosotros somos un club profesional que tenemos sede en España, en Argentina y en Colombia, donde tenemos varios equipos profesionales de varios videojuegos. En España tenemos Fortnite y FIFA, en Argentina tenemos también Counter-Strike y tenemos juegos de lucha y tenemos PUBG, bueno. O sea, son nombres de videojuegos que son muy importantes dentro de los eSports y esencialmente funcionamos como un club de deportes tradicionales que fuera de muchos deportes. Pues imagínate un Fútbol Club Barcelona que tiene sección de baloncesto, sección de fútbol femenino, sección de hockey, pues nosotros igual. Nosotros tenemos un director deportivo que es el responsable de los fichajes, nosotros hacemos traspasos de jugadores, cesiones, o sea, hay todo un ecosistema muy parecido en ese sentido al de los clubes tradicionales, ¿vale? De hecho, cada vez crecemos más. De hecho, nosotros en Wires ahora estamos haciendo una ronda de financiación a lo largo del mes de mayo que yo invito a todo el mundo a que invierta porque es un sector en el que hay que estar. Y además, en nuestro caso, son tickets muy pequeños, a partir de 500 euros o de 1.000 euros creo que ya puedes invertir, no hace falta invertir grandes cantidades, porque los eSports, debido a la pandemia, claro, las audiencias crecieron muchísimo. Claro, todo el mundo metido en casa, pues imagínate. Entonces, claro, al final a nosotros, en ese sentido, la pandemia, digamos que, aunque esté feo decirlo, nos ha beneficiado, ¿vale? No nos ha beneficiado tanto porque al final los patrocinios sigue siendo una de las grandes líneas de ingresos dentro de los eSports y, claro, las marcas pues han tenido sus momentos de incertidumbre, los patrocinadores, y digamos que todo ese aumento brutal de audiencia aún no se ha traducido en un aumento de ingresos y de patrocinios, pero vendrá.
vendrá ese aumento, vendrán los derechos de retransmisión, que ahora mismo todavía no existen en los eSports, como sí existen en los deportes tradicionales. Bueno, es un mundo que es bastante amplio, ¿vale? Pero que es muy interesante, y yo ya te digo, yo que no he sido un gran gamer nunca a lo largo de mi vida, estoy fascinado con la industria, con lo que significa y sobre todo por estas cosas que me hace a mí pensar sobre los nuevos estilos de ocio, ¿no? El otro día creo que comentábamos tú y yo preparando esta charla el tema de TikTok, ¿no? Que si la gente que tiene 40 años no se ha hecho una cuenta de TikTok, que lo haga para entender bien qué va a pasar con la cabeza de sus hijos dentro de 10 años, en fin. Sí, porque como decíamos en el título, ¿no? Presente y futuro del ocio digital, o sea, es una realidad, pero además esto es imparable y como bien contabas, pues con capacidad de aplicarlo en muchas otras áreas que debería estar haciéndose ya. En todo. Tú piensas, mira, pues, lo de TikTok me encanta como ejemplo, porque tú TikTok, tú ves un vídeo que es hasta 1 minuto y si en 5 o 10 segundos no te interesa, le das con el dedo para arriba y te sale otro. Entonces, claro, la gente de mi edad puede pensar, ya, pero ahí solamente salen tonterías. No, si tú con 40 y pico años te haces una cuenta de TikTok, ya te sale lo que a ti te interesa. Te sale gastronomía, te sale bricolaje, te sale... Quien sigas, efectivamente. No te salen niños ahí bailando en los pasos de cebra, ¿qué va? Eso le sale a los chavales de 15 años. Entonces, claro, tú imagínate qué maravilla es eso. Si en 5 o 10 segundos no me convences, con el dedo, es que no tengo ni que cambiar de canal. ¡Plas! Otra vez, ¡plas, plas, 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 plas! Claro, esa manera de entretenerte, pues claro, es que tenemos que hacer algo todos los demás que queremos seguir viviendo esto los próximos 20 años. Efectivamente, hay que adaptarse. No sé si lo próximo, cuando la pandemia lo permite, podría ser, ¿no?, que nos acercaras un campeonato, una partida de estas. Sí. Claro, sí, no. De hecho, eso está muy bien. Cuando la pandemia lo permita, hacer un torneo presencial, una final presencial allí en Burgos para ver un poco cómo funciona, o incluso, vamos, montar ahí un pequeño torneo, eso es muy fácil de hacer y lo podemos hacer en vivo y en directo con los casters y con toda la película y sí. ¿Vale? Entonces saldremos todos desde ahí diciendo, soy mayor, no entiendo nada, esto es un desastre, mientras exista el país del mundo, Antena 3 y Telecinco. Yo me abrazo a lo mío. Suena emocionante y hay que tenerlo muy en cuenta. Así que muchísimas gracias Nacho por haber participado en Redes en Evolución, de Evolución en Burgos y nos quedamos con ganas de más, pero tendremos oportunidad, así que muchas gracias. El año que viene. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Nacho. Ha sido súper interesante. Me quedo con la cantidad y el volumen de seguidores que generan este tipo de actividades. La capacidad para elegir, ¿no?, que amplía bestialmente el abanico con respecto a la televisión. Esa característica de estímulo rápido y de doble pantalla, estoy segura de que los neurocientíficos y neurocientíficas van a tener que estudiarlo en algún momento. Y lo último, con lo de los toros, son aburridos. De verdad, es que son muy aburridos. Bueno, cerrando este paréntesis, muchas gracias a los dos.